Veamos ahora la segunda gran pregunta de Descartes, que es la ontología. La primera había sido la epistemología, que la hemos separado en dos partes, y luego vamos a responder a la ontología. Recordamos que la ontología es la pregunta sobre qué es real, ¿no? Diferenciar la realidad de la apariencia, de lo que parece ser y no lo es. Y dentro de qué es lo real, bueno, qué niveles hay. La gran novedad de Descartes es que para responder a esta pregunta lo hace desde su giro epistemológico. Recordamos lo visto antes. La filosofía anterior ha estado mal formulada. No es que la razón funcione mal, dice Descartes, sino que no la sabemos usar. Hemos usado un mal método, que ha sido el método aristotélico-tomista, este método que se basaba en la inducción más la lógica. Ese método era un método erróneo. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar un nuevo método. En ese giro epistemológico, en ese nuevo método, plantea la intuición de evidencias y luego la deducción, a partir de 4 grandes reglas que vimos antes. Bueno, pues siguiendo ese método va llegando a una serie de conclusiones, como veíamos antes, que era el cogito, la existencia de Dios y el mundo exterior, como veíamos en las preguntas sobre epistemología. Bueno, pues ahora vamos a responder a esta pregunta, pero usando el nuevo método. Es decir, vamos a llegar a conclusiones que a veces se parecen, ¿no?, a la de los anteriores autores, como puede ser Platón, y usaremos términos también aristotélicos como la sustancia, pero la diferencia es cómo vamos a llegar a esas conclusiones. Lo vamos a hacer a través del nuevo método por ese giro epistemológico. Es decir, primero veremos qué pasos hemos dado en la epistemología y ahí responderemos a la ontología y antropología, es decir, a la teoría de cómo es lo real, tanto la realidad en sí, que es lo que se preguntó la ontología, como el ser humano, que es parte de esa realidad. Bien. Entonces, la clave de esta pregunta ontológica es esta flecha, ¿no? Cómo todas las conclusiones ontológicas surgen desde el proceso epistemológico del nuevo método. Bueno, pues la idea primera, la que había llegado con el nuevo método, después de dudar de todo, de la teoría del genio maligno y demás, había sido la existencia de un yo pensante. El cogito es la evidencia de la que no podíamos dudar, la idea clara y distinta que cumplía el criterio de certeza, el yo pensante. Por lo tanto, si mediante el nuevo método hemos llegado a una evidencia, que es que existe un yo pensante, pues sacamos la conclusión lógica que es real. Pues el yo pensante es real. Descartes le llamará sustancia, pensante o alma. El término sustancia lo toma de Aristóteles, aquello que es real en sí mismo, y obviamente el yo pensante real en sí mismo es lo único de lo que estamos seguros de que es real en sí mismo, la única evidencia. Y su labor fundamental es pensar. De lo único que estamos seguros es que el yo pensante piensa. Porque a lo mejor mi cuerpo, recordábamos que podría ser un engaño, por lo tanto, lo único que estamos seguros es de la existencia de una sustancia pensante, de un alma. Entonces, ¿qué es real? Lo primero, el alma, el yo pensante. Por cierto, recordamos, analizamos este término de alma. Los griegos lo usaban, el alma, como el principio que daba movimiento a los seres vivos y que en el caso de los seres humanos nos hacían seres pensantes. Los cristianos habían añadido, ¿no?, el concepto de trascendencia, el alma además de pensar, nos ponía en relación, ¿no?, con el más allá, porque es el elemento trascendente que teníamos en nosotros. Bueno, pues Descartes vuelve al concepto antiguo, clásico, del alma como lo que hay en nosotros que se dedica a pensar, el alma pensante. Sigamos con nuestra epistemología. Después del cogito viene la existencia de Dios, ¿no? Aquello de que yo pienso ideas, las ideas innatas son seguros, dentro de las ideas innatas está la idea de infinito, por lo tanto debe existir un infinito real y ese infinito real es Dios. Por lo tanto, conclusión ontológica, si en epistemología hemos llegado a la demostración de la existencia de Dios, es obvio que la realidad también está Dios, que es una sustancia porque es real en sí mismo. Y el rasgo más importante que tiene esa sustancia es que es infinito. Recordamos cómo ha llegado a raíz de la idea de infinito.
Y después nos decía que si Dios es infinitamente bueno, reúne las cualidades en grado infinito, infinitamente bueno, infinitamente poderoso, también nos ha hecho bien y por lo tanto estamos seguros de que vivimos en este mundo que nos dicen los sentidos y la razón, ¿no? Llegaba a la conclusión de la existencia de un mundo exterior que Descartes le va a llamar como todo, algo así como todo lo demás, ¿no? Existe el yo pensante, Dios, y todo lo demás que le va a llamar la sustancia extensa, la sustancia pensada, aquello que nos dicen los sentidos y la razón que existen. Es el mundo exterior, que en el caso del ser humano es el cuerpo. Bien, por lo tanto, a partir de la epistemología llegamos a la definición, a estar seguros de que existen tres sustancias, la pensante, la infinita y la extensa. La sustancia infinita Descartes la aparta, porque Dios es un ser infinito que hizo el mundo, pero no está en el mundo. Por lo tanto, no está dentro de nuestra realidad. La realidad, por lo tanto, está compuesta de un dualismo ontológico. Aunque haya tres sustancias, esta sustancia infinita está fuera de la realidad. Las que conforman la realidad en la que vivimos es la sustancia pensante y la sustancia extensa. Por eso, la teoría cartesiana es un dualismo ontológico que nos puede recordar al dualismo platónico, también Platón era dual, pero no plantea dos mundos, sino el yo pensante y todo lo demás, ¿no? La sustancia pensante y la sustancia pensa. El dualismo ontológico se concreta también en el dualismo antropológico. El ser humano también está compuesto de dos partes, ¿no? Lo que es el alma y lo que es el cuerpo, la sustancia pensante y la sustancia extensa. Analicemos ahora algunos de los rasgos que tienen estas dos sustancias, los atributos del alma que dice Descartes. Por un lado, está claro que es la parte más importante, volvemos a la epistemología, es la evidencia de la que parte todo, es de lo único que estamos seguros, por lo tanto es la parte más importante. Que yo piense es lo más importante. Descartes sitúa a la razón humana en el centro del universo. Lo que da razón de la existencia a todo lo demás es que yo lo pienso, porque el yo pensante es lo que está en el centro. Por lo tanto, el alma es la parte más importante, y de mí mismo también, por supuesto. Es, obviamente, la parte que piensa, ¿no? Quitamos entonces cualquier acepción religiosa en cuanto a la trascendencia, ¿no? Que es lo que había añadido Santo Tomás, y nos quedamos que el alma es aquello que hay en nosotros que piensa, que estamos totalmente seguros de que existe y que además nos da la identidad. Yo soy mi alma. Y mi alma está dentro del cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Mi mano no soy yo. Mi brazo no soy yo. Yo puedo perder la mano, el brazo y seguir siendo yo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi identidad? Pues es mi yo pensante, mi sustancia pensante, mi alma, a partir de la cual recibo toda la información de fuera y la organizo. Con lo cual, yo soy el yo pensante, que está dentro del cuerpo. Veamos un poco entonces los atributos del cuerpo, de la materia extensa, de esta sustancia extensa del mundo materia. Descartes, en la línea de los grandes pensadores modernos, tenían una visión materialista, no materialista en cuanto a la sustancia extensa. Obviamente Descartes no es materialista, porque defiende la sustancia pensante, que es una parte espiritual. Pero lo que hay fuera del alma, todo eso es cuerpo, materia. Descartes lo compara también en la línea de los pensadores modernos con un reloj. La realidad es un reloj, el gran reloj que conforma la naturaleza. No es un organismo. Aristóteles defendía que la realidad es como un organismo vivo que tiende hacia su esencia, dentro del cual hay esencias ocultas, ¿no? No, la realidad no es como un animal, como un organismo vivo, sino que es como una máquina, es un reloj. Estamos en la época de los primeros relojes mecánicos, ¿no? Que mediante el péndulo generaban una serie de movimientos, los engranajes que hacían mover las agujas, esos relojes que vemos en los edificios de esta época, le inspiran a Descartes para ver que la naturaleza es así, un conjunto de engranajes
puramente materiales que se mueven. Esta visión es totalmente complementaria con la existencia de Dios, ¿no? Si el mundo es un reloj, pues Dios es el relojero. El relojero que creó el reloj, le dio cuerda y se fue. Dios es un Dios externo, no está dentro del reloj. Por cierto, por lo tanto, tampoco le podemos pedir, por favor, Dios mío, que no llueva mañana, que es el día de mi cumpleaños, lo voy a celebrar con mis amigos. No, Dios no escucha las peticiones. Dios creó un reloj, le dio cuerda, entonces si en ese reloj toca que mañana llueva, pues no te puedes evitar de que mañana llueva. Dios no interviene en el funcionamiento del reloj. El mundo es algo material y como materia que es pesable, medible, es una extensión, ¿no? Por eso le llamaba la sustancia extensa. Y la función es, como mi mente, como la sustancia pensante, mi yo pensante, piensa de forma matemática, lo que tengo que hacer es reducir la realidad a matemáticas. La materia, cuantificarla, medirla. Por lo tanto, si yo quiero ser un científico y conocer esta habitación, no diré, bueno, pues es una habitación bastante grande o pequeña o lo que sea, sino es una habitación que mide 35,3 metros cuadrados. Ahí es donde estoy siendo científico. Cuando reduzco la realidad material a números, cuando la cuantifico. Entonces, para Descartes, la realidad material es cuantificable y todo aquello que no sea cuantificable no es real. Esta es una visión que va a marcar mucho la ciencia de la Edad Moderna. Cómo la realidad tiene que ser reducida a una sustancia extensa y medible, como si fuera un reloj que vamos viendo cómo funciona, vamos estudiando los engranajes y al final, por cierto, lo podemos controlar. Ese es el objetivo de la ciencia, este es el sueño de Descartes, que mediante nuestra sustancia pensante conozcamos, midamos perfectamente esta sustancia extensa, este reloj, y lo podamos dominar. Que por cierto, es lo que él pensaba que quería Dios. Dios nos ha dado una máquina, que es la realidad, nos ha dado la sustancia extensa, que es nuestra capacidad de entender esa máquina, pues que querrá que comprendamos esta máquina y que la dominemos. Nos pueden surgir aquí dudas sobre si la naturaleza entonces es una máquina que hay que dominar, que hay que medir, que hay que controlar, que podemos llegar a dominarla, o si la naturaleza es algo que aunque la conozcamos nunca la podremos llegar a dominar y siempre se nos escapará ahí como algo mágico. Bueno, pues Descartes estaba claro que opina que es algo exclusivamente materia. Y como conclusión podemos decir lo que hemos estado diciendo a lo largo de toda la pregunta, que las conclusiones ontológicas a las que llega Descartes es un ejemplo de su racionalismo, cómo la razón va demostrando la existencia real. La razón primero demuestra la existencia del yo pensante, después la existencia de un Dios y luego por último la existencia del mundo exterior.